morir. Celebremos de la fe bajo el... Unidos en el nombre del Señor. Celebremos el misterio de la fe. Orila. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Celebramos nuestra fe ya en esta semana 10ª del tiempo ordinario. Hoy la Iglesia celebra a San Bernabé apóstol. Esta misa la ofrecemos por las necesidades de las familias Avendaño Maldonado, Trillo Cortés, Gutiérrez Jaquín, Rodríguez Gutiérrez, Vergara García, Alicia Jaquín Guzmán, Urias López, Loranca Tarno, por la familia Gómez Sentíes, por el Papa León XIV, por la paz del mundo, por Leonardo González Lozano y familia, por las familias Bretón Alonso, Ana Karina y Carlos Alonso Cortés, Hugo Carreto García, por la salud de Rosita Teresita Espinosa de los Monteros, Rosita Marsal, César Enrique Loranca Calva, Mari Carmen Sánchez Acevedo, Trinidad Montes y Miguel Tonácatl, por el eterno descanso de Irma Alicia Rodríguez Jaquín, José Ramón Walsh Fernández, Francisco Gómez Farapón, familia Lozano Tlamitzi, Jana, Alejandra, Caleb y Esperanza Dame de González, Esperanza Sofía Jerónimo, por las ánimas del purgatorio, por Javier Cabanas Gancedo, familia Gancedo del Río, José Carlos Martínez Fernández, Armando Rojas Valle y María Serrano. Ofrezco la Eucaristía por sus intenciones y necesidades y por los que desde el Facebook del santuario nos sintonizan. Para celebrar dignamente estos misterios, pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Sentados escuchamos la palabra. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron
y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho, y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí en Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros como Bernabé, Simón apodado el Negro, Lucio el de Cirene, Manahem, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada. Todos volvieron a ayunar y a orar, después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Decimos todos, el Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más, ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Cantemos al son del arpa, suenen los instrumentos, aclamemos al son de los clarines al Señor nuestro Rey. El Señor ha revelado a las naciones su justicia. Aleluya. 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 Para que nos sirva. Aleluya. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que come de este pan vivirá para siempre. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo os digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. En que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por tanto, cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti,
Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino. No sea que te entregue el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Sentados. Muy queridos hermanos, continuamos leyendo los fragmentos más significativos del Sermón de la Montaña. Recordemos que hay un paralelo literario y teológico entre el Decálogo y el Sermón de la Montaña. Decálogo, Éxodo 20, Deuteronomio 6 y Sermón de la Montaña de Mateo 5 y Lucas 6. Recordemos que el Decálogo se entrega en el Sinaí. Yahvé habla desde el monte y Moisés recibe las tablas de la ley. En cambio, en el Sermón de la Montaña, en el del llano no, Lucas 6, Dios Hijo sube a la montaña, la montaña evoca el lugar donde mora Dios en todos los pueblos de la tierra. Y desde la montaña habla Dios Hijo. Por tanto, si en el Antiguo Testamento Dios es el supremo legislador, en el Nuevo Testamento Dios Hijo será también supremo legislador. Y va a dar la nueva ley, la va a perfeccionar. El mismo Jesús dice que no va a anular la ley del Antiguo Testamento, sino que le va a dar plenitud. ¿Cuál es la plenitud de la ley? El amor. Cuando la ley se observa como tal sin amor, indudablemente no es obedecida. En cambio, la plenitud de la ley será el amor. Por eso es que Jesús compara 6 máximas del Antiguo Testamento con la nueva economía de salvación. Y dirán, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino de los cielos. Y nuevamente habla de la palabra justicia. Recuerden que en todo el Antiguo Testamento hay 4 palabras sinónimas: justicia, prudencia, sabiduría, ¿cuál es la otra? Sensatez. Las 4 equivalen a lo mismo. Recuerden que justo es el que cumple la ley, prudente es el que cumple la ley, sensato es el que cumple la ley y sabio es el que cumple la ley. En el tiempo y en el espacio va de justicia, siglo XII, sabiduría, siglo I. Por tanto, cuando dice que si la justicia de los paisanos de Jesús no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán al reino. Y Jesús pone un primer ejemplo. Habéis oído que se dijo a los antiguos, Antiguo Testamento, Decálogo, Éxodo 20, no matarás. Pero yo os digo, y aquí viene lo novedoso del plan de Dios, el que odie, el que se enoje y el que insulte a su hermano, no entrará al reino de Dios. Por tanto, Jesús va con las causas antes de matar. Yo creo que una persona mata por violencia, por enojo, por odio. Entonces Jesús va a las causas, verdaderas causas. No es como dice este gobierno, vamos a atacar las causas y siguen matando a la gente. Bueno, no debemos originar en nuestro corazón
palabras que hieran, que insulten y que odien al hermano. Y ya lo decía el Papa ayer en Barcelona. Él decía que no salga de su boca palabras hirientes a los demás. Si uno pudiera pensar cuántas palabras hirientes hay en el matrimonio, cuántas palabras hirientes brotan de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, cuántas palabras hirientes brotan de los suegros a las nuera y yerno y viceversa, cuántas palabras hirientes brotan entre hermanos, y máxime cuando hay herencias. Y ahorita solamente me fijo en la célula de la sociedad, que es la familia constituida por esposo y esposa e hijos. Las demás familias que ya se mencionan en los libros de primaria, entre hombres y mujeres, no son familias, esos son caprichos que ha aceptado la legislatura de diversos gobiernos. La familia está constituida por hombre y mujer, y digo, el que salvaguarda a la humanidad es la familia, porque tienen hijos. 2 hombres y 2 mujeres no pueden tener hijos. Bueno, los pueden adoptar, por eso para mí sería una aberración horrible, que tristemente la legislatura ya acepta, ¿no? Bueno, si nosotros lo vemos en el ámbito familiar, palabras hirientes, esposos que se dejan de hablar, hermanos que se dejan de hablar, ¿qué será en el ámbito de la convivencia diaria, en una institución, en un colegio, en la escuela? Yo creo que es peor. Yo estuve de capellán en escuelas y de maestro en universidades, y el pan nuestro de cada día era la competencia, el individualismo, el enojo, el odio de los que trabajan ahí. Líbreme el Señor, ¿no? Hasta decía Teresa de Ávila, líbreme el Señor de un convento con 100 monjas. ¿Qué habrá visto Teresa que las monjas se odiaban o se gritaban, ¿no? Bueno, eso es hipotético, es lo que yo creo, ¿no? Por tanto, antes de matar, nosotros no tenemos ni que insultar, ni odiar, ni maldecir a los demás. Entonces uno se puede preguntar en esta celebración de la misa, ¿no le hablo a alguien? ¿A quién odio? ¿A quién insulto? ¿Quién me cae mal? Entonces yo creo que en esta Asamblea Santa nadie tiene ese tipo de lista. Padre, aunque me hayan hecho lo peor, ¿tengo que odiar? No. Oiga, Padre, póngase en mi lugar. Bueno, ponte en el lugar de Cristo, no me pongan en mi lugar. Y Cristo en la cruz que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, qué difícil es perdonar, sí. Es difícil perdonar para el que no cree en Cristo, pero para el que cree en Cristo es sencillo perdonar. Por eso lo que podríamos hacer cada vez que nos acercamos a la comunión es decir, Señor, dame la capacidad para perdonar a fulano y a sutano, por una sencilla razón de justicia. Porque puede que alguien pida por nosotros, porque puede que alguien también nosotros le caigamos mal. Hoy por nosotros, mañana por ellos. Pero que no se finque en el corazón nuestro ni el odio, ni el insulto, ni la venganza. Y yo creo que tristemente en este México bárbaro que nos toca vivir, a decir de la expresión de Turner, que criticaba el gobierno de Porfirio Díaz, en este México bárbaro muchas personas matan por odio.
porque su corazón no pudo perdonar. Por tanto, Jesús va a las causas. Si las leyes fueran a las causas, sería lo mejor. Pero nuestras leyes no son reivindicativas. Nuestras leyes son vengativas. Y hemos vuelto a la ley del talión. Y lo dirá Jesús mañana. Habéis oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Esa era la ley de Hammurabi de hace 4000 años. Si tú matas, tienes tantos años de cárcel. Si tú violas, tienes tantos años de cárcel. Si tú robas, tienes tantos años de cárcel. Nuestras leyes no reivindican al ser humano, por eso nuestras cárceles son lugares de venganza y de odio. Y aparte, en las cárceles aquí entre nos hay chivos expiatorios. Hay personas que están en la cárcel y no debían estar en la cárcel. Y hay personas que están en la calle y no tendrían que estar en la calle. Por tanto, Jesús nos está diciendo, si tú quieres ser mi seguidor, perdona de corazón las ofensas de los demás. Y ahí nos podemos remitir al capítulo 6 de Mateo, el Padre Nuestro. Jesús, cuando habla del Padre Nuestro, solo lo explica una plegaria en Mateo y otra en Lucas. Y si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, mi Padre no los perdonará a ustedes. Para aquellos que nos hacemos ilusiones, al final Dios me va a perdonar de todo. No, Jesús es claro. Padre, es que la madre Matiana dice esto, es que la madre Kowalska dice esto, es que la madre de la divina voluntad dice esto, pues es revelación privada. El Adei Verbum dice que la revelación pública terminó con el Apocalipsis. Y yo que creía en la madre Matiana, no, pues son madres, pero revelación privada y punto. Jesús dice textualmente, y si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos, mi Padre no los va a perdonar a ustedes. Nuestro corazón es difícil de entender. Yo he confesado a mucha gente antes de morir, y qué horrible estando en un hospital o en la casa, sin poder pararse, que una persona guarde rencor a alguien. Porque Dios le dio toda la vida para perdonar y nunca quiso perdonar. Y casi la mayoría de las personas que he confesado, el 94.9%, y no me refiero a la estación de radio que ya está en desuso, casi el primer pecado que me dice un pecador que está a punto de morir es el rencor. Destilemos, desterremos de nuestro corazón el rencor. El día de hoy la iglesia celebra a San Bernabé, apóstol. Recuerden que la palabra apóstol significa enviado o embajador. ¿Quién le nombró apóstol? A los apóstoles los nombró Jesús en el capítulo 3, versículo 3. Los llamó apóstoles. Eran 12, porque 12 eran las tribus de Israel. El caso de Timoteo, Tito, Marcos y Bernabé no fueron apóstoles, pero la iglesia le ha dado el nombre de apóstoles porque fueron testigos de la predicación de Pedro, de Pablo, de Santiago, de Felipe. A Bernabé, como lo hemos escuchado en la primera lectura, lo vamos a encontrar en el capítulo 12 del Evangelio, de Hechos de los Apóstoles, pero lo vamos a encontrar en la primitiva comunidad cristiana. Bernabé era de Chipre, isla del Mediterráneo, y Bernabé lo encontramos en las páginas del Evangelio porque él había vendido sus bienes y se los había dado a los pobres. Ese es Bernabé, era una figura central en la nueva economía de salvación. Pero cuando están en Antioquía,
buscan a alguien que acompañe a Pablo a predicar en su viaje apostólico que va a durar del año 44 al año 49. Van a predicar en Asia 4 largos años. ¿Y a quién escogen? Escogen a Bernabé. Era conocido en la comunidad, era un hombre sencillo, era un hombre justo, pero era un hombre de Dios. Y por eso la primitiva comunidad cristiana le llamó también apóstol. Claro, hay un hecho que no lo menciona, se mencionará hasta el capítulo 13. Pablo era primo de Juan Marcos, ustedes han de acordar que era de Jerusalén. Algunos exégetas dicen que sus papás habían prestado la casa para el cenáculo y se lo llevó. Pero Juan Marcos habría sido como algún estudiante del Benavente, del Oriente, del IMEX, de aquellos que quieren ir a misiones pero llevan su sleeping, llevan sus latas para comer y sus refrescos, que nunca preferirán tirarse en la casa de una gente pobre para dormir, ni comerse frijoles o tortillas. Así hay muchos estudiantes de estas escuelas, ¿no? Y Juan Marcos era de dinero porque tenía a su aya o nodriza, y supongo que le llamaban niño Juan Marcos, como en las haciendas de México. A las señoras de 80, las nodrizas le llamaban niña María o niña Rosita. Bueno, Juan Marcos está unos meses, pero supongo que extrañó su casa, su cama y su comida y se salió. Y desde aquel momento, yo creo que el gran defecto de Pablo es que Pablo era perfeccionista, como lo señala Joseph Holzner en su libro San Pablo, editorial Herder. Y yo creo que se la guardó. Bueno, estoy hablando del perdón y creo que Pablo no perdonaba. Está como David, ¿se acuerdan que David, Semeai, le aventaba piedras y le decía que Dios lo estaba castigando? Y Abner, su general, le dice, ¿quieres que matemos a ese perro? Y David se hace muy sencillito y no era argentino. No, Dios me lo ha mandado por el pecado que he hecho. Y 20 años después, cuando David se está muriendo, le dice a su hijo Salomón, te pido que me mates a Semei porque me estuvo ofendiendo en el camino. Ay, pobre de David, guardó el rencor 20 años y todavía se vengó su hijo. Bueno, eso le pasó a Pablo. En el segundo viaje apostólico, año 49-50, Bernabé lo quería acompañar. Claro, Pablo iba con Silas, pero Bernabé llevaba a Juan Marcos, aquel chamaquito que se había salido en su primer viaje. Y nos dice el capítulo 16 que Pablo le dijo a Bernabé, si vienes conmigo no traigas a tu primo. Oye, perdónalo porque ya se arrepintió. No. Tal vez por eso Pablo era perfeccionista. Y al final, ¿qué va a pasar? Bernabé se separa de Pablo, nunca más sabremos qué pasó con él. Y se va con Juan Marcos a Chipre y Pablo se va con Silas en su segundo viaje apostólico. Por eso cuando algunos evangelizadores se pelean, cuando el párroco no se lleva con el vicario y cuando algunos obispos se pelean, pues yo no me asusto. Se asustan los que no tienen fe. Pues si pasó con Bernabé y Pablo, que eran obispos de la iglesia, ¿qué puede pasar con nosotros? Luego hay fieles que me dicen, padre, fulano que lee la lectura, bueno, no por usted, fulano que lee la lectura se porta mal y sutano que da la comunión es malvado y no hay que asustarnos por el ejemplo de los demás.
Yo creo que hay que asustarnos de nuestros malos ejemplos nuestros. Y yo creo que si nuestra iglesia pervive, aunque haya malos elementos, es por acción del Espíritu Santo. Y yo creo que la única iglesia, por más que critiquen al Papa León de que fue al santuario de Montserrat el día de ayer, y ahí hubo 4 casos de abuso, yo no puedo generalizar la parte por el todo. Si en el santuario viven 80 y solamente 4 fueron acusados de abuso, yo no voy a juzgar a los 80 por 4. Y ese es el problema de nuestra iglesia. Pero yo creo que en todas las iglesias hay abusos. En la iglesia judía, ya ni menciono Luz del Mundo, porque aquel señor era horrible porque se metía con hombres y mujeres. Y toda la gente lo idolatra, qué horrible. Bueno, hasta me signo, pero espero que no me escuchen los de la Luz del Mundo, no me vayan a matar, bueno. Pero la única iglesia que ha puesto remedio es la Iglesia Católica. Ninguna otra iglesia ha puesto remedio. Y la iglesia que sigue siendo más criticada es la Iglesia Católica. Y a veces de lo que no sabemos hablamos. Por eso cuando 2 obispos no se llevan, cuando el vicario no se va con el párroco, o cuando la persona que está en movimiento laical se porta mal, pues yo no me asusto. Se asustan los que no tienen fe. Yo más bien me asusto de mis pecados, no de los pecados ajenos. Pues hoy celebramos a San Bernabé Apóstol. Yo creo que la riqueza de la interpretación de la Sagrada Escritura es hermosa. Si algún día leen Hechos de los Apóstoles, les recomiendo el comentario de 2 tomos de Fitzmayer. Yo lo vi en el Instituto de Teología Camino, Verdad y Vida con un grupo hace más de 20 años. Que el Señor nos conceda su gracia y su fuerza. Así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En pie, por favor, elevemos nuestra súplica al Padre. Respondemos a cada invocación. Padre, escúchanos. Por el Papa León, por nuestro obispo Víctor, oremos. Por los gobernantes del mundo entero, de nuestra patria, estado y localidad, oremos. Por todos nosotros, por nuestras intenciones y necesidades, por los que sufren, por los que lloran, por los que no tienen ganas de vivir, por las viudas, los huérfanos, los encarcelados, los presos, los migrantes, por las madres y padres buscadores, por los que padecen depresión y ansiedad, para que hallen en Dios y en los más cercanos ayuda y consuelo. Oremos al Señor. Por la salud de Rosy Teresita Espinosa de los Monteros, Rosita Marsal, Mari Carmen Sánchez Acevedo, César Enrique Loranca Calva, oremos al Señor. Por el eterno descanso de Javier Cabanas Gancedo, José Carlos Martínez Fernández y Armando Rojas Valle, oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestras plegarias, otras quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Sentados cantamos. Bendito sea, Señor Dios del universo. Por
Orad, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos, para que al recibirlas de ti mismo nos inflamen el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles a la luz del Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque cimentaste tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que ella fuera en el mundo signo permanente de tu santidad, y anunciar a todos los hombres tu mensaje de salvación. Por eso ahora y siempre con la multitud de los ángeles te celebramos llenos de profunda devoción y te aclamamos diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa León, con nuestro obispo Víctor y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo Javier Cabanas Gancedo, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que, así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Dense la paz. No puede ir por el cuerpo y la sangre. Jesucristo, unidos en este cáliz, sean para nosotros alimento de vida eterna. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida del mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre todas mis culpas. ¿Sí? Este es Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. De Cristo me guarde. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna.
Oremos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de San Bernabé Apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor, dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que la alegría del Señor sea vuestra fuerza, podéis ir en paz. Bajo tu amparo nos refugiamos, Santa Madre de Dios. No desatiendas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Rogad por nosotros, Santa Madre de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, San Judas Tadeo, San Bernabé Apóstol, que pasen un feliz día.